No olviden, muy buenas noches a todos ustedes, no olviden, mis estimadas y estimados, que hemos ido hablando mucho de competencias, ¿no? Hemos ido hablando mucho de competencias. Hemos hablado de que una competencia es la capacidad de tener amplio conocimiento, amplia teoría. Tienes que conocer mucha teoría, ¿no? Esos conocimientos que dice ahí. Tú tienes que haber desarrollado, por ejemplo, un conocimiento sobre qué se necesita para ser docente universitario. A ver, en el diplomado nos han indicado de manera muy puntual, muy sencilla, esto es lo que necesitas. Por decir, para hacer algo necesitas esto, y bueno, y ahora tú tienes que construir. Te hemos indicado cómo se manejan estas herramientas, cómo se hacen estos elementos. Ahora, la forma de cómo construyas tu aprendizaje a partir de esas experiencias, porque aunque ustedes no crean, el conocimiento se construye basado en experiencias. Si no experimentas un conocimiento, nunca vas a aprender. Y el estudiante en la universidad nunca va a aprender, porque va a pensar que lo que le dice el docente, pues ya esa es la realidad máxima, ¿no? Y eso de que antiguamente se manejaba el Magister Dixit, ¿no? Lo que dice el maestro se cumple, así tiene que ser, ¿no? Y ahora en la actualidad utilizan, ¿no? Eso, la IA Dixit, ¿no? Lo que la IA dice, eso es lo que vale. No, no es así. El aprendizaje es experiencia. El aprendizaje es entrenamiento constante, como cuando has aprendido a leer. Las primeras letras te han dicho cómo se unen, qué sonido tienen las palabras, las has unido en palabras, en frases, en estrofas y todo lo demás, pero has aprendido a leer. Pero ¿cómo lees? ¿No? Si has practicado lectura, sabes leer, pero si no has practicado lectura, no has experimentado muchas cosas, por eso es importantísimo leer. Entonces, no hemos aprendido a leer, pues, ¿no? Los chicos de este tiempo no leen, no han leído, no leen, ¿no? Y eso me hace recuerdo a un detalle. Cuando Carlos de Linneo nos clasificó en una especie zoológica como el Homo sapiens sapiens, basado fundamentalmente en un criterio, ¿no? El sapiens, la sabiduría, el hombre que sabe, manejaba tres cosas importantes en ese tiempo: la comunicación oral, saber hablar, saber comunicar correctamente, porque así se transmitía el conocimiento. Posteriormente aprendió a escribir y paralelamente a escribir aprendió a leer, porque no se puede escribir y después leer o a la inversa, no, primero se tiene que hacer ambas cosas. Entonces, esos tres elementos es lo que consideramos nosotros como esa parte humana que nos permite entender la historia de quienes han descubierto algo respecto, ¿no? Ustedes entenderán que el conocimiento es leer la historia, lo que alguien descubrió, lo que alguien dijo, lo que alguien hizo. Entonces lees un libro, lees una historia, escuchas una historia, porque el conocimiento es el pasado, pero es el pasado fino, es el pasado hecho, demostrado, comprensible, ¿verdad? Entonces, hemos ido avanzando en el tiempo y ahora a ese Homo sapiens se le ha incorporado en algún momento en el siglo pasado el uso de la tecnología. Entonces, el Homo sapiens además tiene uso, manejo de tecnología como ayudante para poder cumplir sus labores, su trabajo. La tecnología es tu ayudante, no es el que te tiene que guiar. Lamentablemente en este tiempo,
La tecnología nos guía, la tecnología, somos esclavos de la tecnología. A ver, piensen ustedes en su prótesis, en esa prótesis que todos ustedes tienen. Entran al baño con su prótesis, toman la movilidad con su prótesis, se sientan a la mesa con su prótesis, están conversando con su pareja con su prótesis. En su mano izquierda tienen una prótesis rectangular con unas imágenes, ¿no es cierto? Todo el tiempo. En este momento muchos de ustedes están con eso, están agarrados de su prótesis. Entonces, ya a la finalización del siglo pasado, un italiano, Sartori, analizó un poco y dijo, el, el ser humano está dejando de leer, está dejando de escribir y está dejando de entender la ciencia por habilidad personal. Porque si tú has leído La Caperucita Roja en imagen, en letras, tienes que imaginar cómo, cómo era el lobo, cómo era el bosque, la abuelita, la canasta y todo lo demás. Tú tenías que haber imaginado, tenías que haber creado, ¿no? Incluso hay una película muy bonita en relación a eso que se llama La historia sin fin, ¿no? Donde el niño es parte de esa alegoría. Y Sartori dice en su libro, El Homo Videns, que ya no es el hombre Homo sapiens, sino es un Homo Videns, porque se ha relacionado de tal manera con la tecnología que ya la televisión le dice todo, le cuenta todo, se lo lee un libro, se lo hace todo, ya prácticamente ha dejado de entender. Y entonces eso pasa con tu prótesis, con ese celular que tienes en la mano izquierda, ya no lees, ves imágenes. ¿Acaso en TikTok lees? No lees, son todas imágenes, escuchas, te lo dicen, te lo hacen. Y entonces creemos, según Sartori, que el Homo Videns es aquel hombre que ya entiende el número, entiende el color, entiende la figura, ya no tiene necesidad de leer, no va a construir un conocimiento, pues, no construye un conocimiento. Y entonces con la incorporación de la AI, más aún, ¿no? Ahora es un reto el aprender. ¿Por qué te digo eso? Porque el aprender ese conocimiento, ustedes entenderán que hay tres tipos de conocimientos, ¿verdad? Hay un conocimiento empírico, el aprendizaje por experiencia, que es el que te queda, es el dolor que sientes cuando te caes, el conocimiento común y el conocimiento científico. En nuestras clases, acá en el diplomado y en las clases que ustedes van a dar, tienen que saber diferenciar eso, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento estoy desarrollando en mis clases? ¿Estoy desarrollando un conocimiento empírico, un conocimiento común o un conocimiento científico? Entonces, cuando hablamos de este modelo por competencias, decimos el desarrollo y la evaluación de conocimiento. Esa es la primera explicación. El conocimiento se construye de diferentes maneras, pero así puntualmente se construye de tres maneras. El conocimiento empírico, el que tú aprendes por experiencia vivida, cada día se aprende, cada día aprendes. Miller consideraba ese aprendizaje diario como un aprendizaje tácito, relacionado mucho con un iceberg. Entonces decía, ¿no? El conocimiento de esta naturaleza es el que todos los días aprendemos. Todos los días vives, desde que despiertas hasta que duermes son 18 horas. En esas 18 horas, ¿cuánta cantidad de información recibes? Sensorialmente, ¿cuánto recibes? Escuchas, oyes, miras, sientes,
¿no? Pruebas. Por eso Platón decía, el primer conocimiento que tiene el ser humano es el sensorial, porque a través de sus 5 sentidos asume todas las características de lo que le rodea. Pero ese conocimiento sensorial es efímero. A ver, recuerden ustedes si esta mañana fueron a votar, ¿cuántas personas estaban en tu fila? Posiblemente hayas contado esta mañana detrás de cuántos estabas. Pero ¿te acuerdas en este momento cuántos eran? ¿Quién estaba delante de ti? ¿Quién estaba al principio? ¿Quiénes eran los que te controlaban? Pero esta mañana aprendiste eso. Viste tú dónde estaba todos esos detalles. Del mismo modo has escuchado muchas cosas durante el día. Has sentido, si estás en La Paz, el fragor de la lluvia de hoy día, de la mañana y de la tarde, ¿no? Pero eso es efímero. Para pasar mañana ya no te vas a acordar qué pasó hoy día, porque no has aprendido, no has construido un aprendizaje. ¿Qué se hace ese, ese tipo de aprendizaje? Muchas veces en la universidad creemos que con esas características de aprendizaje que tiene el ser humano, nuestras clases van a ser direccionadas de ese modo. Y entonces el conocimiento empírico, experiencial, creemos que nuestros estudiantes, y en este caso todos ustedes, tienen la facilidad de poder entender. Y entonces utilizamos un tipo de conocimiento, ¿verdad? Que se llama conocimiento común. Común. Es el conocimiento que recogemos de forma, digamos, de una manera, digamos, un poquito más detallada. Escuchas la conversación de alguien, escuchas la charla de alguien, el comentario de alguien, esta conferencia que te estoy dando, estás escuchando. Ese es un conocimiento común, vulgar, asistemático, no comprobado. Pero muchas veces consideramos, y el estudiante en la universidad considera, que ese conocimiento es la última palabra del aprendizaje. Y entonces, por eso, en ese examen que han hecho ayer ustedes, el estudiante lee lo que otro autor ha dicho, lo que ese autor ha dicho. Entre tanto, ese autor no se ha comprobado, sigue siendo un conocimiento común, vulgar. Y entonces ahí vienen pues los estudiantes, ¿no? Dice, ¿no? El dice que, dice, ¿no? Ese dice el autor, por eso en las preguntas muchas veces, ¿qué dice el autor? ¿No? Le preguntamos así en una pregunta. ¿Qué dice el autor respecto de lo que significa la epidemiología ambiental? ¿Qué dice ese autor? Estás queriendo que recuerde lo que ese autor ha dicho, ¿no? Y aquí viene una anécdota, ¿no? Una anécdota post-pandémica para hacer, por ejemplo, un ejercicio de este tipo de conocimiento. ¿Y qué les pasa a todos ustedes y a todos nosotros? Dice que un buen día en Cochabamba, ya después de la pandemia, cuando ya llegó las vacunas, dos compañeros se dirigían por el Prado hacia Calacala para ir a comer unos chuletones ahí en Calacala. Y claro, tomaron un transporte público y detrás de ellos había otra pareja, otras dos personas que conversaban animadamente respecto de la situación de salud. Y entre los dos compañeros, vamos a suponer que Einar y Arnaldo estaban ahí adelante, y detrás habían otras personas que comentaban, ¿no? Y uno de ellos les decía, ¿sabes qué, hermano? Dice que han llegado las vacunas, pero yo no me voy a hacer vacunar con la Sputnik, porque dice que si te haces vacunar con esa vacuna rusa, te vas a convertir en hombre lobo, siberiano. ¿En serio? Le dice su compañero, sí, así dice que es, ¿no? ¿Se acuerdan de ese dice, no? Así dice que es. Hermano, entonces, ya, no, yo tampoco me voy a hacer vacunar. Llega a su casa, Víctor Danielo, no llega a su casa,
Y le dice a su pareja, no sabes, mi amor, yo no me voy a hacer vacunar con la vacuna rusa, porque sabes que cuando haya luna llena, yo te quiero recitar poemas, no quiero aullar en el techo, porque me voy a convertir en hombre lobo. ¿Quién te ha dicho eso? Así dice que es. Pero ¿de quién dice? Los dos compañeros que estaban detrás de mí han hablado así. Así dice que es. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso viene, así dice que es. Ese docente dice que así es. Entonces, lo que dice el docente, eso es lo que vale. Y por eso me está preguntando en ese examen esta pregunta. Yo tengo que responder lo que él quiere que le responda, porque esa es la palabra absoluta y final. Ese es el conocimiento vulgar común que se maneja en nuestras clases académicas, en esas charlas, en esas conferencias, en esas clases magistrales, de exposición. Entonces, ¿qué ocurre para que ese conocimiento empírico primero, segundo, ese conocimiento común, realmente sea considerado un conocimiento aprendido en el presente? Ese conocimiento tiene que ser comprobado, verificado, científicamente analizado. Víctor, Daniel, que se haga vacunar con la vacuna rusa. Y si se convierte en hombre lobo siberiano, comprobado. O sea, la vacuna rusa forma hombres lobos siberianos. Listo. Comprobado, ¿verdad? Entre tanto no se compruebe, sigue siendo conocimiento común. Tal cual son estas nuestras clases. Cuando yo les hablo y les digo, este es el modelo por competencias, etcétera, y tienen que hacer, si me están, digamos, recibiendo al pie de la letra toda la palabra, sigue siendo conocimiento común. Tienes que comprobar, tienes que realmente verificar si es así. Y para eso, ahora tienes la posibilidad de que en vez de un solo libro, puedas leer 20, 30 libros de una sola vez, ¿no es cierto? Tienes un ayudante ahora para poder hacer ese trabajo. Esa capacidad te permite pues la habilidad, porque si has comprobado esa vacuna, entonces tienes la habilidad de poder demostrar de que esa vacuna realmente te ha convertido en hombre lobo. Entonces, tu habilidad es esa, ¿no? De decir, esta es la situación comprobada de este conocimiento. En consecuencia, estoy diseñando esta habilidad para poder hacer esto. Debes construir este puente de esta manera, bajo estas características. Cuando hayas construido el puente, estarás demostrando tu habilidad en relación a ese conocimiento teórico que tienes. No puede ser solamente conocimiento, no puedes aprobar una materia solo haciendo teoría. Tiene que haber comprobación, tiene que haber transformación científica, ¿ya? Pero esa situación viene pues con la parte actitudinal. Y esa parte actitudinal es tan importante que esta noche vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, las competencias son esas, mis estimados, ¿ya? Se propone formar personas con capacidad de que sepan o que saben y conocen. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre saber y conocer. El informe Delors planteó el aprender a conocer. La ley Avelino Siñán y el Sardo Perse en Bolivia estableció el saber, el aprender a saber. ¿Dónde está la diferencia? El conocer es transformar ese conocimiento empírico y ese conocimiento vulgar en conocimiento científico, ciencia demostrada, ciencia validada, ciencia hecha realidad. Eso es aprender a conocer, el aprender a aprender.
Saber qué cosa estás aprendiendo y para qué estás aprendiendo. La 070 subió un poquito más el nivel, subió a la sabiduría. La sabiduría. El conocimiento es el epísteme, la epistemología, la demostración de la verdad, y aquí mucho tiene que ver la matemática, por si acaso, la epistemología, pero la parte del sofos, la sabiduría, el conocimiento mucho más alto, eso es el saber, la sabiduría. Entonces, la 070 dice, no solamente conviertan a sus estudiantes en epistemólogos, sino más bien en axiólogos y en ontólogos, desde el punto de vista educativo, que aprendan a construir un conocimiento sabiendo de dónde se está originando ese conocimiento, cómo se está originando ese conocimiento. Si entenderíamos esa palabra, ese elemento importante en estos párrafos que están en esa ley, quizás de pronto podríamos entender de que realmente, no voy a decir que quién se habrá hecho unos sabios, no, sino que tiene un nivel un poquito más alto. Pero si no hemos entendido esa palabra, no hemos entendido esa diferencia, satanizamos las cosas, pues, ¿no? Y seguimos nomás con un conocimiento común, porque así nos han dicho que dice la ley dice, la ley dice, ¿no? Entonces, ese dice, esos dimes y diretes, no son ciencia. La ciencia es esa, es la comprobación. Por eso, ¿se acuerdan? Ayer les hablaba de los portafolios de presentación. Ese portafolio de presentación tiene la cualidad de demostrar aquellos conocimientos realmente demostrados, validados, conocimientos que realmente los puedes decir que dominas. Por eso ese es portafolio. Hay un portafolio de aprendizaje, un portafolio de evidencia y un portafolio de presentación. Presentas lo mejor. Y para presentar lo mejor, ¿qué tienes que hacer? Entender ese detalle, ¿no? De los tipos de conocimientos y todos estos detalles. Eso lo han manejado muy bien, por ejemplo, los japoneses Nonaka y Takeuchi. Cuando han diseñado en el siglo pasado, obviamente, la famosa metodología de la gestión del conocimiento, la gestión de conocimiento. ¿Cómo se gestiona el conocimiento? El management learning, ¿no? Este conocimiento, ¿cómo se gestiona? Entonces, esa es una parte tan delicada en la cualidad académica que realmente esos conocimientos, esas habilidades y esas actitudes están presentes en ese cuadro que se llama la gestión de conocimiento. Si tenemos tiempo un poquito más adelante, les vamos a explicar para que podamos conversar respecto de esto. ¿Dónde está esta parte? ¿Dónde se construye el aprendizaje? Sería bueno que vayan tomando nota de todas estas palabras que yo les hablo, porque eso tienen que ustedes revisar, tienen que buscar información, a ver si es verdad o no es verdad lo que les estoy diciendo. Por ahí, como dicen en Santa Cruz, les estoy charlando nomás, charlada nomás, ¿se dan cuenta? Gracias, Víctor, por haber estado presente en clases unos minutos conmigo. Entonces, este detalle es ese, ¿no? Saber y conocer. Y con eso lo que pueden hacer, lo que pueden hacer. En la pirámide de Miller ya hemos visto eso, ¿verdad? Que los dos últimos niveles están demostrando lo que el estudiante puede hacer a partir de los elementos básicos y el conocimiento básico que tiene. ¿Qué cosa puede hacer con ese conocimiento? Y eso decíamos creo que ayer sí, el aprender no tiene pasado, dice, ¿verdad? Si en el presente no has aprendido, no has pulido o no has hecho un aprendizaje científico, tu aprendizaje va a ser pues común y no vas a saber si es verdad o no es verdad. ¿Te das cuenta de lo que hemos hablado ayer, de lo que estamos relacionando esta noche? De lo que pueden hacer y la manera en cómo lo pueden hacer.
¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu decisión de hacer un buen trabajo? El estudiante, por ejemplo, ¿no? El estudiante entrega su tarea, te va a entregar su tarea a la que tú le digas que haga, pero ya hemos visto que hay niveles de esa tarea, encaja con ciertos niveles. Entonces, ¿qué actitud le pone el estudiante en la construcción de los aprendizajes? ¿Ha escuchado en el minibús que se va a convertir en hombre lobo y ahí se queda o comprueba? Entonces, esa comprobación es la actitud que asume el estudiante para decir, esto me han dicho que es así, pero yo averiguaré cómo es. Para eso no voy a utilizar una sola fuente. Por eso, en todo documento escrito, siempre existe una fuente o varias fuentes. Y muchas veces, en tesis, por ejemplo, y eso ocurre, y aquí en monografía va a pasar lo mismo, utilizan unas fuentes que ni siquiera existen. Nunca lo han revisado, nunca lo han visto, ni siquiera saben de dónde es. Quizás es un libro que alguien lo ha puesto traducido del alemán. No, no hay. Entonces, estos detalles en la parte bibliográfica, por eso si ustedes se han fijado en las diapositivas que yo voy pasando, siempre existe una fuente referencial para decir de dónde está saliendo esa información. Aquí no tienen la fuente, ¿no? No tienen la fuente. Entonces, esto es un conocimiento común, digamos, porque yo les estoy diciendo que es así. Compruébenlo si es verdad, ¿no es cierto? Ya. A partir de este detalle, dice el concepto de competencia, ¿no? Según esos tres autores, Perremont, Delceco Project, Lasnier François, en esos sus textos mencionan, ¿no? En general, que las competencias son aquella capacidad que tiene una persona para movilizar y aplicar de manera integrada sus conocimientos, habilidades y actitudes. No se puede enseñar, entre comillas, a un estudiante solo en un detalle. Tienen que ser los tres. Hasta la Constitución Política del Estado dice así en su artículo 80, ¿no? Formación integral. Esto de los dice formación integral. Es decir, esa integralidad del ser humano es por eso, pues, por esa razón. Es conocimiento, es habilidad y es actitud. Y esa actitud ha hecho, pues, que existan grandes inventores, ¿no? Alto conocimiento. Será por esa razón que todos los premios Nobel, todos los grandes premios científicos, les pertenecen a los del hemisferio norte, que tienen, digamos, una capacidad mucho más alta de poder comprobar sus conocimientos comunes en conocimientos científicos, porque no hay premios Nobel en el hemisferio sur. Estoy hablando de ciencia. Obviamente hay de premio Nobel de la Paz, excepto el doctor Barnard, que argentino, que asumió el premio Nobel, ¿no? De medicina hace muchos años atrás, pero no hay. ¿Por qué? Es que nuestras universidades en su parte de investigación no están formando eh, la demostración científica de un conocimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, este detalle es importante que ustedes puedan entender en eso que dice movilizar y aplicar. Movilizar el conocimiento es eso que les decía de la gestión del conocimiento. ¿Cómo se moviliza el conocimiento? ¿Cómo el estudiante tiene que saber movilizar ese conocimiento después de haberlo construido? ¿Ya? Entonces, esa es la competencia, el concepto de competencia. Ahora, ¿por qué está con distintos colores? Porque este concepto no hay que aprenderlo de memoria, hay que analizarlo.
Hay que analizar qué es competencia. ¿Por qué en ese concepto está competencia? ¿Por qué en ese concepto está capacidad? ¿Por qué en ese concepto están personas? ¿Por qué si habla de movilidad, movilizar, habla de aplicar, habla de integrar? Un concepto no es aprender de memoria, es analizar. ¿Qué nivel es ese? Es el nivel número 4, según Benjamin Bloom. Entonces, un concepto no se aprende de memoria. Un concepto hay que analizarlo, hay que estructurarlo de una manera mucho más compleja, mucho más de esa manera, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Una competencia es la combinación de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que una persona utiliza para realizar de manera efectiva. Vean ustedes, dice de manera efectiva que una actividad o una tarea. Tú esa planificación que estás haciendo lo tienes que manejar de manera efectiva. Tienes que ampliar, tienes que verificar si realmente todo lo que tú estás haciendo está bien. Y para eso hablamos de tipos de evaluación que vamos a tener si tenemos tiempo de día, ¿no? No solo implica saber algo, sino también saber cómo aplicarlo. Vean ustedes esa frase. No solamente saber, no solamente sacar 100. Ese 100 tiene que tener una réplica en la actividad práctica. Si has aprendido a hacer algo, tienes que demostrar algo. Lamentablemente, en nuestro país hemos creado una forma de demostrar ese aprendizaje, desde el nivel inicial hasta el superior. Hemos inventado una palabra que se llama feria de ciencias, ¿no? Las ferias. Teóricamente es el momento en que el estudiante demuestra prácticamente la aplicación de sus conocimientos, comprobados, ese conocimiento teórico común comprobado, ¿no? Verificado. Realmente es el resultado de una construcción de un conocimiento altamente significativo del nivel 6, según Benjamin Bloom. Pero no es así, ¿no? Si se dan cuenta ustedes mismos han de ser parte de esos cursos, de esas ferias. ¿Qué es la feria de ciencias? Para ganar los puntos que tienes que presentar una semana antes, saber qué cosas es, cómo puedes fabricar chocolate. Listo, eso presentas. Sin saber siquiera si dentro de tu asignatura ni qué función ni qué característica tiene el chocolate. Lo importante es que muestres que está fabricando chocolate. Y lamentablemente eso a los chicos se les enseña desde el nivel inicial. ¿Quién es así? No es el estudiante como producto de su aprendizaje, es el papá quien se lo construye, es en la universidad donde van hacia las fotocopiadoras, donde piden la maqueta, especialmente en arquitectura, por ejemplo, van para que se los hagan las maquetas, con las características. Ahora le piden a la IA que se los haga el trabajo, ¿no? Eso es lo que pasa, pues, ¿no? No solo aplicar el conocimiento, sino también saber cómo aplicarlo, hacerlo de manera adecuada, tener disposición de actuar con responsabilidad y con ética. A eso llamamos deontología profesional, ¿verdad? El aprendizaje axiológico, la axiología del aprendizaje, es la honestidad del aprendizaje. Ese elemento, ese aprendizaje epistemológico que has hecho en la demostración de un aprendizaje, tiene que ser tuyo, tiene que ser demostrado por ti. Por eso cuando yo te pido que hagas en esa planificación la revisión de lo que te dice ahí, te estoy haciendo que axiológicamente estés tú poniendo de tu parte para demostrar que ese conocimiento común que te da la IA lo conviertas en conocimiento científico. Porque esa ética es parte de la honestidad, parte de los valores, parte de las actitudes.
No importa que te hagas hacer el trabajo, por tiempo, por muchas cosas, pero revísalo. Ponle tu granito de arena, hazte hacer la torta, pero verifica si esa torta está bien hecha. No, no le metas nomás así, por así, ¿no? ¿Acaso cuando te haces hacer un trajecito, no te mide sastre? Primero te hacen unas pruebas, te mide si está largo, corto, ancho, etcétera. Es todo un detalle, ¿verdad? Así es la ciencia, así es el aprendizaje, mi estimada Jessica. Gracias por entrar a clase. Entonces, ella es, ¿no? Ella es la experta en Benjamin Bloom. Entonces, a partir de este detalle, esto es para ser competente. Esto es lo que tú tienes que tener, mi estimado Víctor, mi estimada Jessica. El conjunto de esas hard skills y las soft skills, como dicen los gringos en su idioma, las habilidades blandas y las habilidades duras. Un estudiante universitario esto tiene que construir. Habilidades duras, hard skill. Learn to know, por ejemplo, el aprender a conocer, el aprender a saber, el aprender a hacer ciencia. Esa es una habilidad que se aprende. Y el aprender es de uno. Si tú quieres, vas a aprender. Y eso ayer les decía. Si quieres aprender ahora, tu conocimiento del pasado va a ser fino. Pero si ahora no quieres aprender, tu conocimiento del pasado va a ser triste. Listo, me he callado, ¿no? Me dice que me calle. Y dice, el habilidades. Esas dos cosas se aprenden. Esa es la construcción del aprendizaje. Te lo voy a poner así, creo que en psicopedagogía habla un poco de eso. Miguel Ángel esculpió una obra muy hermosa que está en el Vaticano que se llama La Piedad, ¿verdad? Si ustedes tienen oportunidad de poderlo ver, lo van a ver. La Piedad. Cuando a Miguel Ángel le preguntaron a un maestro, ¿cómo hizo semejante obra tan fina? ¿Qué hizo usted? Y Miguel Ángel les dijo, no, yo no esculpí la piedad. Lo único que yo hice con el conocimiento que tenía es sacarle todo lo que le sobra. Entonces el docente recibe a sus estudiantes como el mármol bruto. Lo único que tiene que hacer el docente en esos conocimientos, esas habilidades, quitarle todo lo que le sobra y se quede con aquel aprendizaje fino. ¿Se imaginan ustedes? Yo no conozco, o sea que no puedo decir. Nunca he visto un iceberg, excepto en una película, Titanic, ¿no? He visto un iceberg en algunas películas, pero personalmente nunca he visto yo un iceberg. Por tanto, no sé. Así dice que es, ¿no? Listo. Y en ese iceberg dice que la parte más grande está bajo el nivel y la parte más pequeña está arriba. El aprendizaje común, el aprendizaje empírico está ahí abajo. Y el aprendizaje científico está arriba, lo que se ve. Entonces, lo que tú tienes, mi querido Víctor, lo que tú tienes, mi querida Jessica, lo que yo veo en ti, no la cara bonita que tienes, sino lo que estoy viendo a ti como persona, es aquel resumen del aprendizaje. Porque ayer me has mencionado que sí que has aprendido mucho respecto de Benjamin Bloom, por ejemplo, ¿no? Listo. Entonces son habilidades duras, hard skill. Pero las otras que están al lado, actitudes, son habilidades blandas, son habilidades que no se aprenden sino se viven, son propios de cada uno. Como cuando decidiste ser un profesional de una determinada asignatura. Ingeniería, te gustó ser ingeniero, no sé por qué, pero te gustó.
por la matemática, porque te gustaban hacer puentes, porque tenías bonitos trabajos para andar con un casco, no sé por qué, pero hay una actitud. Cuando entraste a la universidad, decidiste, empezaste a convivir con tus compañeros, a convivir con el cliente a quien vas a servir. Empezaste ese detalle. Esta parte humana es la que ustedes también en este momento tienen. Enseguida vamos a trabajar con eso. Las actitudes. Si no hay actitud en un proceso de formación profesional, por más conocimientos y habilidades que tenga, es como tener en una mesa 3 patas. Falta la cuarta pata. No se va a poder sostener ese conocimiento. Porque ¿dónde está la actitud que ustedes muestran? Por ejemplo, después de que termina el clase, felizmente eso ocurre, reclama, ¿no? Jessica llama a la coordinación, dice, el docente no ha subido la grabación, tenemos que hacer una tarea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos satisface porque sabemos que esa estudiante en ese momento está queriendo revisar la tarea, está queriendo comprobar un trabajo. Pero el 98% no sabemos si descargan o no las grabaciones. No tenemos la forma de controlar. ¿Ya? Entonces, mis estimados, grábenlo esto en sus mentes. Esto es lo que tú tienes que tener y lo que tú tienes que trabajar con tus estudiantes. Eso es ser competente. ¿Ya? Ahora, a partir de ese detalle, ¿dónde se origina la competencia? ¿Quién ha dicho, pues así se tiene que calificar, se tiene que habilitar? Ralph Talier decía, trabajaremos por el logro del objetivo. Benjamin Bloom dijo, esos objetivos los jerarquicemos y en función de la calidad de las preguntas en un examen de las actividades, veamos que los aprendizajes son diferentes en 6 niveles. Miller determinó en 4 niveles, ¿verdad? Si hemos visto ayer en las diapositivas. Aquí dice, la formación por competencias se inició como un enfoque educativo en la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué en el siglo XX? En el año 94, en realidad 95 del siglo pasado. Porque Benjamin Bloom propuso 20 años antes más o menos esa teoría, la que hemos hablado ayer. 20 años después ya estaba establecida la UNESCO y la UNESCO decía, bueno, a ver, como el mundo ha cambiado tanto, se ha globalizado, se han mezclado las cosas, ¿por qué no hacemos un poco y ordenamos la forma de cómo los estudiantes tengan que aprender en el mundo? Y entonces, en el año 93, 94 en realidad, la UNESCO convoca una reunión en Europa, lo nombra este francés, al señor Jacques Delors, para que dirija esa reunión, que más bien era política, no era educativa. Y dice, a ver, diseñemos un nuevo ser humano, una persona diferente en las universidades y en las unidades educativas, en todo el sistema educativo, para que tenga características de integralidad, que no solamente sea en búsqueda de objetivos, de conocimiento, sino que sea integral, basado en los principios que en el informe del 73 se estableció. Listo, entonces plantea. Entonces, dice, a ver, haremos una especie de cambios en la educación. Diseñemos en la educación esa forma integral, en donde se diga y se plantee de una forma tal que la educación esté basada en 4 pilares. 4 pilares. El aprender a conocer, un pilar. El aprender a saber, el aprender a hacer, otro pilar. El aprender a
convivir otro pilar y el aprender a ser otro pilar. Esos 4 pilares los construyó la UNESCO en el siglo pasado. Casualmente en Bolivia, recogiendo esos 4 principios básicos, se establece la ley 65 de la reforma educativa, donde se incorporan en la reforma educativa el constructivismo y se incorporan esos 4 niveles en esa reforma del año 94. Por tanto, en Bolivia en ese entonces habíamos incorporado lo que en Europa habían hecho. Se incorporó. Y cuando llegó el 2010, se mantuvo haciendo algunas pequeñas modificaciones. Por eso ahora cuando se habla de un cambio del sistema educativo, tiene que ser algo mejor. No tiene que retrocederse. No se tiene que retroceder, ¿ya? Dice, ese enfoque buscaba recuperar la enseñanza centrada no en la transmisión de conocimientos. Eso es lo que ustedes han hecho en el examen. Promoviendo una educación más práctica, más aplicativa, más de entender por qué estoy aprendiendo esto. Promoviendo una educación integral enfocada en las necesidades del contexto. Entonces, tú que eres abogado, tienes que saber cómo vas a ser abogado. ¿Qué vas a hacer para ser un buen abogado? Para que no te digan plátano yungueño, ¿no? Así les dicen a los abogados, ¿no? Plátano yungueño, les dicen. ¿Qué tal si es abogado? Dicen, sea abogado, aquí no estoy diciendo que es verdad. Así dice, ¿no? Hay conocimiento común. ¿Eres Guayaquil o yungueño? Dice. Los que conocen los platanitos saben exactamente cómo es eso. ¿Ya? El yungueño es chueco, ¿no ven? Entonces no hay que formar profesionales chuecos. En todas las profesiones de eso. Ahora, a partir de esta área, la evaluación por competencias implica centrarse en que los estudiantes sean capaces de demostrar, muestren evidencias, sean capaces, ¿se acuerdan de ese ejemplo de ese médico de ayer que asistió a un curso de, creo que era de medicina del dolor, que tenía que demostrar que realmente sabía? Y ayer les había pedido que revisen entre sus certificados si tienen evidencias de demostrar de forma práctica lo que aprendieron. No sé cuántos de ustedes habrán tenido por la curiosidad de revisar un hito nomás, uno nomás. ¿Ya? No agachen la cabeza, pues yo sé que no lo han hecho, pero por si acaso nomás estoy preguntando. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde surge este detalle? Aquí está. El proyecto Tuning en Europa y después en Latinoamérica, ¿qué relación tiene con el informe Delos? ¿Qué relación tiene? Esto estamos hablando de competencia. Existe una relación directa y fundamental. El proyecto Alpha Tanning, enseguida hablamos de ese proyecto, operativiza, es el que dice así tiene que ser. Los principios teóricos del informe Delos del año 96, sobre los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, hacer, vivir juntos y ser. ¿Se acuerdan de ese cuadro que les he mostrado hace un rato? Habilidades duras, habilidades blandas. Del enfoque de competencias buscando mejorar la calidad, la pertinencia y la movilidad educativa. ¿A qué se refiere eso? La calidad educativa es aquella demostración que hace, por ejemplo, una universidad de la que ustedes han salido, por ejemplo, para decir, yo he formado profesionales de este nivel, por tanto lo voy a hacer acreditar mediante la ISO 2101 o mediante el Mercosur o mediante el SENACO a nivel nacional. Pero para poder ser acreditado, hay muchas características
que los docentes tienen que saber manejar, particularmente el sistema de evaluación. ¿Por qué tiene que haber esa pertinencia? Porque tienes que formar profesionales en tu rama. Y por eso en esa planificación que yo te pedí, en ese perfil que tú estás haciendo, estás demostrando tu pertinencia, no tu pertenencia, tu pertinencia a la capacidad que tienes para desarrollar esa asignatura. Y eso también les decía en una clase anterior. Si tú vas a terminar el diplomado en educación superior, no te sirve ese certificado para que vayas a hacer cuando saque una convocatoria para elaboración de puentes. No te sirve, porque no se ha hecho el curso sobre diplomado en la elaboración de puentes. El diplomado en educación superior te sirve únicamente para ser profesor universitario en tu ramo. No te sirve para que presentes en otro nivel. Por eso en ese portafolio de evidencias tienes que colocar sectorialmente todas las cosas que tú necesitas poner, ¿ya? La movilidad educativa, ¿a qué se refiere? ¿Se acuerdan que hemos hablado en esa planificación de los créditos? Esos créditos son aquellos elementos que dicen que el estudiante que está en quinto nivel en esta asignatura en la Universidad San Simón de Cochabamba puede convalidar esa asignatura en una universidad que pertenece al proyecto Tuning en la Argentina, siempre y cuando cumpla todos los requisitos correspondientes. A eso se llama movilidad universitaria. Si no se cumple eso, no te reconocen. No sirve tú, en el otro lugar no sirve. Por eso que la convalidación y el manejo de esa carga horaria es tan importante tú como docente que tienes que saber por cuál es tu función y cuál es tu misión en la formación de tu estudiante. Entonces, ¿qué es este proyecto? El proyecto Alfatani que ven acá, hay un pequeño error. Ahí está, listo. Dice, forma parte de un proyecto, de un programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina. Su objetivo general es contribuir al desarrollo de un espacio común, dice, ¿no? Que las universidades, la UBA, por ejemplo, de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, sea muy parecida a la Universidad San Andrés de La Paz, en creditaje, en habilitaciones, en extensión universitaria, en investigación, en todos los detalles. Y en las distintas ramas, ¿no? Dice así. Entonces dice, promoviendo la calidad, la comparabilidad y la compatibilidad de los estudios universitarios. Aquí está la calidad educativa. A continuación dice, ¿cuáles son los objetivos de ese proyecto? Contribuir al desarrollo de las titulaciones fácilmente comparables y compatibles en toda América Latina. Mire esa exigencia. Tu título tiene que ser comparable al título de una universidad de Chile, de una universidad del Brasil, de una universidad de la Argentina, porque todos esos países forman parte de este proyecto. Impulsar la mejora de la calidad, pertinencia y transferencia de la educación superior. Impulsar el diseño de programas formativos centrados en el aprendizaje, no dice en la memorización, en demostrar lo que aprendió en forma práctica, ¿verdad?
Además, fomentar el reconocimiento académico, la movilidad estudiantil y la movilidad docente. Es decir, tú que vas a ser docente, puedes perfectamente ser docente en la universidad, digamos, en el exterior, no en una universidad. Pero ¿dónde está la diferencia? Les diré así muy claramente, ¿no? En Bolivia, para que tú seas docente, profesor universitario, necesitas tener maestría, maestría en educación y maestría en la especialidad, profesor titular. Ahora, si es profesor universitario invitado, bueno, puedes presentar tu diploma en educación superior, pero no eres titular. La titularidad te lo da el nivel de maestría, ¿verdad? Entonces, si no tienes maestría, no vas a poder trabajar pues, en la Argentina, ¿no? Aquí vas a poder trabajar. Por eso es la exigencia, ¿no? De que si no tienes este certificado, el diplomado, no puedes trabajar. Es la llave para entrar al curso. Pero la parte didáctica, pedagógica, eso ya es otra cosa mucho más amplia, ¿no? Promover el diálogo entre universidades latinoamericanas, europeas y entre diferentes actores del sistema. Entonces, vean ustedes, este proyecto es muy exigente porque define los perfiles profesionales, identifica los resultados, el desarrollo de competencias genéricas y específicas. Tienes que tener amplio dominio como docente, mi estimado, del manejo de competencias genéricas y específicas. En la primera clase les he mostrado cuáles son esas competencias. Eso ya es una habilidad de ustedes que tienen que leer sobre competencias genéricas y habilidades específicas, ¿ya? Elaboración de descriptores de nivel, resultados en consonancia, etc. Ya esto ustedes lo van a leer con más calma, ¿ya? Las líneas de trabajo, dice, las universidades de Latinoamérica tienen que tener, todas tienen que tener primero un enfoque basado en competencias. No puedes dar clases, no puedes evaluar, no puedes diseñar de otra manera, sino que tienes que hacerlo por competencias, si es que realmente quieres que ese aprendizaje sea similar al que se da en los otros países de Latinoamérica. Resultados de aprendizaje, evidencias. Vuelvo a remarcar las evidencias, revisen las evidencias de sus notas y créditos académicos. Ayer en la planificación hemos hablado de créditos, ¿se acuerdan? Que por cada 30 horas académicas es un crédito, en un fondo de tiempo. Entonces, vean ustedes la exigencia que tiene el aprender a hacer lo que significa la evaluación por competencias. Inclusión del sistema de créditos transferibles, documentación académica, suplementos al título, participación activa de los estudiantes, empleadores egresados académicos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en la universidad tienes que trabajar tres cosas sociales grandes: actualización científica, investigación y extensión universitaria. Así es como se forman a los chicos, ¿verdad? Las líneas de trabajo, dice, tienen estos 12 parámetros. Estos 12 parámetros que están acá son las exigencias que las universidades deben asumir como responsabilidad. Administración de empresas, derecho, arquitectura, educación está con rojo, porque estamos aquí. Enfermería, física, geología, historia, ingeniería, matemática, medicina, química. Si no está tu materia como tal, por decir, no está turismo, digamos, debe tener relación quizá de pronto con historia, debe tener relación con geología, con alguna de las asignaturas, ¿ya?
Pero estas 12 son las que corresponden a ese nivel. ¿Ya? Entonces, basado en ese criterio, estas 12 áreas, ¿cuál es su metodología? ¿Qué metodología debemos trabajar, utilizar en el mundo? ¿No? Participación de múltiples actores de las competencias y perfiles definen a partir de las consultas de los empleadores, los estudiantes, los egresados y los académicos. Es decir, hay una metodología donde se involucran a todos. Uso de encuestas, consultas masivas, construcción de colectivos. Entonces, hay una exigencia académica, porque Bolivia es parte del proyecto Al-Fatani. Y entonces tienes que esforzarte en hablar y en leer un poquito más de lo poco que aquí en el diplomado les estamos hablando de lo que son las competencias. Necesitas ampliar tu conocimiento, no te quedes en eso de conocimiento común. Amplía tu horizonte para convertirlo en conocimiento científico amplio, de dominio. Porque cada especialidad, cada asignatura, tiene su propia. Y la carrera de medicina es la que da. Teóricamente debe ser porque tiene tantas especialidades, que es la que tiene mayor cantidad, ¿no? Entonces, el proyecto Al-Fatani tiene esas características, ¿ya? Y entonces, uno de los elementos importantes acá dice, el que quiere ser docente universitario tiene que demostrar sus competencias profesionales. En sus test esta noche me van a demostrar sus competencias profesionales, porque quieren ser docentes. Según el proyecto Al-Fatani, eso es lo que tienen que haber de la parte que hemos visto hace un rato que se llaman habilidades blandas. ¿Ya? ¿Cuáles son las competencias profesionales en cuanto a conocimientos, en cuanto a actitudes y en cuanto a habilidades? Los conocimientos y las habilidades me lo van a demostrar en la planificación de la evaluación que estamos haciendo. Esta parte actitudinal que está al medio me lo van a demostrar esta noche. ¿Ya? Entonces dice, ¿cómo evaluamos las competencias profesionales en este futuro docente? Gracias por entrar a clases, Amiro. ¿Ya? Lo mismo a Benjamín. El profesional que quiere ser docente tiene que tener profesionales porque esas actividades, estos dominios, los maneja en su fuente laboral, en tu trabajo, en donde trabajas, en donde laboras, en una empresa, en un instituto, en algún lugar donde desempeñas con tu profesión. Gracias, Danita. Se te ven bonitos lentes, se te ven bonitos tus lentes. Entonces, la evaluación por competencias dice, un profesional en educación es el reflejo de lo que hace en su fuente laboral. Por eso cuando en la primera clase te pregunté, ¿qué profesión tienes? En función de eso estás haciendo una planificación. Tú me dijiste, soy ingeniero, soy economo, soy agrónomo, soy psicólogo. La compañera América es teóloga, ¿no? Sabes. Entonces dice, ¿sabes trabajar en equipo? ¿Tienes iniciativa en tu trabajo? ¿Demuestras iniciativa en tu trabajo?
saber tomar decisión, capacidad de aprendizaje, flexibilidad de adaptación, comunicación en forma efectiva, responsabilidad. Estas 7 cosas, 7 frases, tienen que demostrar esta noche. ¿Qué quiere decir saber trabajar en equipo? Dice, es una de las competencias. Por tanto, tienes que tú pensar que en tu trabajo, el saber trabajar en equipo es uno de los elementos fundamentales para tu buen desempeño, porque dentro de las competencias, la número 17 dice saber trabajar en equipo. Si eso no cultivas en tus estudiantes, ellos no van a saber trabajar en equipo, no van a saber opinar, no van a saber aportar, no van a poder recibir información, nada. Porque dices tener habilidad de interactuar correctamente con su equipo, de sacarle todo el partido, de adaptarse a los diferentes miembros. El trabajo será más exitoso. Allá hay un aprendizaje colaborativo. Entonces, Ramiro, Benjamín, Víctor, Danitza, Jessica, que están en clases con audio y video, es tu trabajo de equipo en el lugar donde tú trabajas. Buenas noches. Trabajas en equipo, ¿no? Perdón. Sí. Eh, Sí, adelante, Danitza. Perdón. A la pregunta que hacía en mi colegio, donde trabajo, sí tenemos un buen ambiente laboral, porque Ya. tenemos que ya desde inicio de gestión empezar con las planificaciones y más allá de las planificaciones que se realizan, el coordinar a veces cuesta un poquito con los niveles, porque los del nivel primario tienen otras ideas a diferencia de los del nivel secundario, los del nivel inicial. Entonces ahí sí cuesta un poquito de unificar las ideas y de que trabajen en conjunto. Pero cuando se trabaja de trabajar por niveles por Ajá. separado, trabajamos o trabajan mucho mejor. Ya. Muchas gracias, Danitza. Los demás seguramente están pensando en este momento cómo trabajan en equipo, cómo hacen sus aportes, su personalidad, distribución de roles, distribución de actividades, etcétera, ¿verdad? Todos ustedes tienen una habilidad para trabajar en equipo. ¿Por qué esa habilidad para trabajar en equipo? Dice, un estudiante colabora en un proyecto grupal repartiendo tareas y apoyando con sus compañeros cuando tienen dificultades. ¿Eso hacen en su trabajo de equipo? En ese trabajo de equipo demuestran solidaridad, empatía, cooperación, respeto. Eso que me están asumiendo con la cabeza, lo van a escribir. Mi capacidad de trabajar en equipo es esta. Danitza ha explicado, ¿verdad?, cómo trabaja ella, qué dificultades tiene, qué ventajas tiene, cómo lo asume. Entonces, cada uno de ustedes hace eso, ¿verdad? ¿Cómo yo trabajo en mi equipo? A ver, imaginen ustedes en una cirugía. Un médico tiene que trabajar en equipo con el instrumentista, con el anestesiólogo, todos tienen que trabajar en equipo, cada uno tiene un rol específico. En tu trabajo tú haces eso. Ese trabajo hay que hacer que el estudiante aprenda en clases. Por eso se han inventado los aprendizajes basados en problemas, aprendizaje basado en proyectos, debates. Como dice en la parte superior de esta diapositiva, el saber trabajar en equipo es un elemento fundamental para el éxito de una empresa. Una institución educativa es una empresa, produce algo, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber un equilibrio.
un trabajo. Entonces, lo van a anotar, ¿ya? Yo, Ramiro Daza, mi habilidad de trabajar en equipo es así, listo, así, lo van a anotar. El segundo, tener iniciativa. Un docente, por eso muchas veces yo les decía, un docente no es trabajador, por si acaso, porque el trabajador hace lo que el jefe le dice. El docente es un servidor, porque el trabajador repite lo que el jefe le dice, de memoria, si quiere. Hay que hacer esto. No, el docente tiene que tener iniciativa porque dice, es uno de estos tipos de competencias directamente relacionada con la pasión que le pone el individuo a su trabajo, a su profesión. La pasión, ¿se dan cuenta? La pasión como un pianista. ¿Acaso no le han visto ustedes alguna vez a un pianista tocar el piano? Lo hace con los ojos cerrados. Vive la canción. No te estoy que tú en tus clases cierres los ojos para dar clases, no. Pero tienes que demostrar de otra forma tu pasión, ¿no es cierto? Tampoco tienes que ser apasionado como esos apasionamientos que estamos hablando, no. Una pasión, darte a tu profesión. Por eso les decía, ser docentes de vocación, no de vacación, de ocasión ni de equivocación. ¿Ya? Algo para lo que será necesario que se sienta comprometido. La iniciativa es parte del compromiso. ¿Y saben qué? Aquí hay una diferencia. El docente se compromete, no solo se implica, ¿ya? No quiero que sean docentes de implicación, sean docentes de compromiso. Porque les voy a poner así un ejemplo bien clarito, ¿no? Cuando te has comprometido con tu pareja, te han puesto un anillo para que tú no te niegues, te has comprometido, ¿verdad? Pero si le has dicho, sabes, nos viviremos nomás, te has implicado, pues, ¿verdad? No hay ningún compromiso ahí. Entonces, tú, en esa parte que dice pasión, es que tienes que comprometerte como el chancho cuando muere para dar fricasé, no te impliques solamente como la gallina que pone huevo pero sigue viva, de pasadita, ¿ya? Tienes que ser creativo, capaz de innovar y tener iniciativa de forma constante, porque la vida es constante. Y los maestros tienen mucha iniciativa, ¿ya? 9 minutos más, mi estimado Ramiro. Ya me has mostrado 2 veces tu úvula. 9 minutitos más. Dice, durante una actividad académica, un estudiante propone una estrategia que no necesariamente tiene que surgir del docente. El estudiante puede decir, ¿por qué hoy no hacemos esto? No, 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 no. Así dice la planificación, así dice, no. Si el estudiante considera que hay algo importante de hablar, hay que hacerlo, pues. Él tiene un conocimiento común, hay que convertirlo en conocimiento científico. Hay que hacer ontología del conocimiento. Valores, proactividad, creatividad, liderazgo. El tercer elemento es saber tomar decisión. Y discúlpeme, pero nuestra ministra de Educación lo ha borrado de un plumazo esta palabra de tomar decisión. La peor equivocación que han hecho. No sé qué cosa harán ahora. El estudiante no va a saber por qué puede pasar. Porque un servidor idóneo tiene que saber, tiene que tener la capacidad de tomar decisiones sin dubitación. Tiene que aprender a tomar una decisión. Porque si no se convierte en un estudiante solamente que va a intentar. No intentes por eso, hazlo. El hacer intentos constantes
es ese estudiante que ingresa a una carrera, pasa a otra, pasa a otra, pasa a otra y nunca acaba. Porque la decisión que ustedes han tomado para ser docentes universitarios es la decisión de ustedes. Se asocia con la organización y la capacidad de estructurar un trabajo personal. Saber trabajar con compromiso personal. ¿Cómo lo haces? ¿No? Esa es la pasión, pues. Te levantas temprano, te afeitas, te peinas, te duchas, te pones un buen yambal para oler bonito de entrada, ¿no? Decisión para que llegues bien a tu trabajo. Una práctica de laboratorio, el estudiante debe escoger el método más adecuado. Si el estudiante está aprendiendo, realmente ese estudiante va a saber escoger un método. Pero si el estudiante no está aprendiendo y está en esos niveles de Benjamin Bloom de abajo, solamente va a replicar lo que le dicen que haga. Déjenle que el estudiante busque el mejor método. Cuando yo les pido, a ver, utilicen un chatbot, no les digo utilicen solo el chat GPT, no, ustedes busquen otro método, otra plataforma, otra forma, otro elemento. Ustedes toman la decisión. La decisión es responsabilidad, es aprender a manejar autonomía, juicio crítico nivel 5 de Benjamin Bloom, evaluación. Seguridad en sí mismo, el aprender a ser. Y lamentablemente le ponen nota al aprender a ser. ¿Cómo le puedes poner nota al ser? A ver, digamos, Danitz es buenita con sus estudiantes. Es buena gente. Ya, ni modo, ¿no? A ver, te pondré un número. Danitz es 7. Danitz es 6. No te puedo poner su número. Porque los valores, si bien son subjetivos, son mayores. ¿Alguna vez le han puesto un valor a un beso? Ya me has besado 7. Me has besado 2. No, no. No hay eso. El otro, capacidad de aprendizaje. Ese transformar el conocimiento común en conocimiento científico es la capacidad, es la aptitud. La aptitud se enseña, la actitud no. La aptitud es habilidad dura, la actitud es habilidad blanda. Es fundamental que el profesional sepa aprender, adquirir nuevos tipos de competencias de manera efectiva. Por eso les he dicho a ustedes, les hemos enseñado a subir 7 gradas. Las 43 que les falta tienen que aprender a subirlos ustedes. Por decisión personal, aprendizaje, tener talento interno, crecer como profesional y motivar a los demás. Eso se evalúa. ¿En dónde se evalúa todo esto? En el trabajo que haces, en la puntualidad, en la participación. Esta noche, por ejemplo, 5 personas han entrado a clases. Eso es una decisión, pero grande, porque así puedo hablar y sé que están haciendo, no están dormitando, no están en fiesta. Aunque estén tristes porque no ha ganado su candidato, no importa, ¿no? Pero esta noche es así. Ya terminaremos. Ya se está doliendo la parte final de la columna. Flexibilidad y adaptación al cambio. Esto, mis estimados, va mucho allá. Aprendizaje adaptativo se llama. Tienes que aprender a adaptarte a las nuevas circunstancias. Así soy, así nomás voy a hacer. No, yo no voy a cambiar, no me da la gana de cambiar, no. Tienes que aprender a cambiar. Competencias laborales, ser flexible. Las instituciones crecen, tu colegio va a crecer, Danitza. Entre tanto, ustedes sean innovadores, sean creativos, sean flexibles y sean adaptativos. Lo mismo, todos ustedes. Adaptarse a salir de la zona de confort.
cocinar el mismo pollo de la misma manera. Eso pasa en cualquier lugar del país. Las tiendas de venta de pollo del mismo color, pintados amarillo y rojo. ¿Cómo están presentados los pollos? Fritados en aceite con papas fritas del mismo tipo, con el mismo tipo de salsa. No hay diferencia. ¿Dónde está la innovación? Entonces no tienen que ser docentes como la venta de pollos, igualitos nomás. Pónganle pues otro nombre, si estás en Cochabamba, aunque sea, ponle pues pollo canca, alguna cosa, en vez de decir pollo broster, pollo, alguna cosa así, ¿no? Cambiarle de nombre, adaptarse a la salida, adaptarse, ¿no? Esto, el penúltimo, perdón, la comunicación efectiva. Les había mencionado cuando hemos dicho las habilidades, las competencias básicas son hablar, leer, escribir, tener tecnología. La capacidad de comunicación, la capacidad de comunicación. El estudiante en todas las áreas tiene que hacer. Para eso tienes que desarrollar habilidades orales, habilidades de presentación, grabaciones, etcétera, comunicación, escrita, informes de este tipo, de estas características, habilidad tecnológica, transforma las TIC en TAC, en TEP, en TIP, todos estos detalles. Hay que tener habilidad para transmitir ideas de forma asertiva. Y esto va pues con esa famosa gestión del conocimiento. Y el último es la responsabilidad. Independientemente del puesto que tengas, como profesor, como director, como administrador, como pedagogo, como asesor, no importa en qué lugar estés, si eres empleado o eres empleador, independientemente es la responsabilidad de tu rol. ¿Dónde se demuestra esto? ¿Saben dónde se demuestra? ¿Se acuerdan ustedes? Tenemos en Bolivia la ley 004, ¿no? Marcelo Quiroga Santa Cruz. Tenemos la ley del funcionario público, tenemos la ley de faltas y sanciones. ¿Por qué nos ponen todas esas cosas? Porque la verdad somos irresponsables. Si tú tienes que marcar tarjeta a las 8, el Estado te paga de 8 a 12, 4 horas. Pero marcas a las 8 y tu oficina se encuentra al final del pasillo, subiendo la quinta grada. Hasta llegar a tu oficina y es más o menos 8:20. Esos 20 minutos que no has trabajado, no tendrías derecho de cobrar, ¿verdad? Porque no estabas en tu oficina. Ahora, en el trabajo que el estudiante hace, si es responsable que entregue en tiempo, ustedes tienen un plazo para entregar su trabajo. Así hayas entregado un segundo después, ya no eres responsable. A ver, dile al avión que se detenga porque te has atrasado al vuelo. No, pues el momento que llegas tarde el avión ya está en Cochabamba, un viaje a Santa Cruz. No vas a poder volver, ¿verdad? Se trata de la capacidad laboral muy valorada por las instituciones. Una persona responsable, y eso es lo que tienen que formar ustedes, estudiantes responsables, honestos, éticos. ¿Ya? Entonces, a partir de este detalle, la actividad práctica es esta. Escribir las competencias desarrolladas en tu centro laboral, esas 7. Tú me vas a decir, vas a escribir, tengo iniciativa por esto, soy flexible por esto, tengo aprendizaje por esto, por esto, por esto, eso. Y esa tu habilidad y esa tu competencia profesional, ¿cómo lo puedes aplicar en clases cuando seas docente? Si en tu trabajo te funciona, ¿crees que cuando seas profesor con tus estudiantes te puede funcionar?
Danitza nos ha dado un ejemplo, ¿no? Dice, los de secundaria nos vemos de una manera, porque tenemos un lenguaje diferenciado, pero no nos entendemos con los de primaria, porque en el sistema escolarizado eso es lo que ocurre, ¿no? El sistema de escolarizado de primaria, el docente tiene que bajar su nivel de madurez al niño, se tiene que adaptar al niño. En cambio, en la secundaria se tiene que adaptar al joven. Por eso no se entiende, no hablan, ¿no ve? Pero tiene que haber una forma de integrar eso. Entonces, la tarea que tienen para después del receso, después del descanso, a las 9:15, lo vamos a socializar, ¿ya? Descansen, tomen cafecito, caliéntense, está haciendo frío, particularmente aquí en La Paz, ¿no? A la vuelta vamos a hablar sobre lo que tú tienes como competencias profesionales en tu trabajo y cómo lo puedes tú digamos, adecuar o adaptar cuando seas docente. Este no es un trabajo para entrega, ese es un trabajo de reflexión para ustedes. Nos vemos en 15 minutos. Chao. Gracias, Luis. Gracias.